La geopolítica surgió como disciplina académica en Europa a principios del siglo XX. El término geopolítica fue acuñado, apareció por primera vez en la obra de un geógrafo sueco llamado Rudolf Kielen en 1900. Pero fue la conferencia del británico Halford Mackinder, el pivote geográfico de la historia, que impartió en Londres en 1904, la que popularizó este enfoque, esta manera de ver el mundo. Y bueno, para no inventarme nada, para no tergiversar, les voy a leer la definición que da de geopolítica Michael Clerc, que es un autor distinguido. Y la leo en la otra pantalla. Dice así. Geopolítica es el estudio de las relaciones conflictivas entre grandes potencias y las que aspiran a hacerlo por el control del territorio, los recursos y posiciones geográficas importantes. Es decir, la geopolítica es la proyección del poder sobre el territorio. Entonces, un análisis geopolítico parte siempre de un mapa, de la representación, evidentemente, del territorio, y a partir del propio territorio estudiar cómo entra en juego el choque de países y potencias. Entonces, un análisis geopolítico, desde el punto de vista de la geopolítica clásica, es tan sencillo como mirar un mapa y analizar lo que vemos y deducir pues los intereses y los puntos de fricción y los movimientos que podemos esperar de las potencias. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Venga, pues vamos a verlo mirando mapas. He dicho que vamos a tratar la geopolítica de la Rusia europea, evidentemente porque si metemos a toda Rusia, que es el país más extenso del planeta, pues vamos a terminar hablando de mil cosas. Tendremos que hablar pues de Asia-Pacífico y terminaremos hablando y explicando un montón de cosas y el vídeo sería interminable. Pero también hay una razón por la que centrarnos en la Rusia europea, y es que allí se concentra el grueso de la población rusa. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es un mapa de calor reflejando densidad de población. Y lo que vemos es que las zonas más densamente pobladas de Rusia se concentran en torno a la capital, a la frontera con Kazajistán, el Cáucaso, es decir, toda la parte más occidental del país. Alguien propuso una vez pues un ejercicio imaginario, y es dividir Rusia en tres regiones con exactamente la misma población, 47,4 millones. Es decir, dividir la población de Rusia en tres y agruparla en tres regiones con exactamente el mismo número de habitantes. Y surge una cosa curiosa, y es que vemos que las regiones más occidentales, las dos regiones más occidentales que salen de este mapa imaginario, que ahora mismo en pantalla tenemos, la zona roja y la zona verde, cada una tiene 47,4 millones de habitantes, y luego tenemos toda una amplia extensión que va desde la península de Kola hasta las orillas rusas del Pacífico, y ahí todo ese territorio extenso y enorme tiene exactamente, ahí están repartidos el mismo número de habitantes. Esto lo que nos viene a decir es que 2/3 de la población rusa se concentran en el lado más occidental del país, y que ahí está, por así decirlo, el corazón del país. Bien, pues ya tenemos un mapa de Europa delante, y ahora sí podemos empezar a hacer nuestro análisis. Lo que nos tenemos que fijar es que Europa se caracteriza por contar con una enorme extensión llana que abarca desde prácticamente el norte de Francia y que llega hasta el corazón de la Rusia europea. Esa extensión se llama la Gran Llanura Europea, la Gran Llanura Septentrional Europea. Y esto supone que
no hay prácticamente grandes obstáculos naturales en el camino que va desde París hasta Moscú. La principal característica, es decir, el principal obstáculo que vamos a encontrar son ríos. Y si uno busca en YouTube vídeos del ejército alemán o del ejército ruso y busca conceptos como cruce de río o puente de pontones, va a encontrar que es algo que practican mucho tanto el ejército alemán como el ejército ruso, pero no hay montañas. Esto, desde la perspectiva rusa, supone una percepción, una sensación de vulnerabilidad. Y ha sido un elemento recurrente en la historia de Rusia. El imperio ruso, o el reino de Rusia, ese primero reino, luego imperio, se ha sentido siempre vulnerable, porque no hay grandes obstáculos naturales que le protejan de cualquier fuerza que venga desde Europa. Y si hubiésemos puesto un mapa que abarcase todo el conjunto de Eurasia, veríamos que por el otro lado, desde el corazón de Asia, hay una ruta a través de las grandes estepas que también llega a Rusia. Y por ahí llegaron pues los bárbaros que asolaron el Imperio Romano, luego llegaron, en fin, pueblos túrquicos, los mongoles. O sea, la historia de Rusia es una permanente sensación de vulnerabilidad ante potenciales invasores. Entonces, si uno mira este mapa y se pone desde el punto, intenta ponerse en la piel de un gobernante ruso, pues espero que si estáis viendo esto en el ordenador, sigáis el cursor y me acompañéis y aquí arriba. Bueno, y si lo estáis viendo desde un móvil, celular o simplemente estáis escuchando el audio, pues intentar imaginar el mapa de Europa y ver que, bueno, lo primero, si nos ponemos desde el punto de vista en la mente de un gobernante ruso, lo primero sería intentar controlar los accesos desde la península escandinava. Es decir, una preocupación, es decir, de aquí podemos deducir que a los rusos les interesa mucho controlar la zona de Karelia, la región de Karelia y el que se llama el Istmo de Karelia, porque si miráis, pues la península escandinava y Finlandia están unidas pues, por un trozo de tierra estrecho, relativamente estrecho, es decir, hay un estrechamiento y eso es el Istmo de Karelia. Es decir, si fuésemos rusos, entonces lo primero que querríamos hacer sería controlar Finlandia o controlar el Istmo de Karelia. Dos, venimos un poquito más abajo, vemos aquí la costa del Báltico, nos interesaría controlar la costa del Báltico para que no sea una cabeza de playa de potenciales invasores. Y por supuesto, si miramos aquí la gran llanura europea, nos interesaría que la frontera de Rusia estuviese lo más dentro posible de esa gran llanura, lo más lejos posible de Moscú. Luego, si seguimos mirando, aquí debajo de la gran llanura europea, arrancando casi a orilla del Mar Negro e introduciéndose dentro de Europa, tenemos los montes Cárpatos. Nos interesaría, desde el punto de vista ruso, intentar que nuestra primera línea de defensa estuviese en los Cárpatos. Nos interesaría no tener que defendernos en llano, sino controlar los montes Cárpatos y tener ahí pues, un bastión. Seguimos en el Mar Negro y llegamos al Cáucaso. El Cáucaso es la región que separa Rusia de Oriente Medio. Es una cadena montañosa. Y nuevamente, si pensamos, nos ponemos desde el punto de vista ruso, pensaríamos que nos interesa pues, controlar el Cáucaso para impedir pues, que pensamos históricamente el Imperio Otomano y el Imperio Persa, pues intentar bloquear el avance de cualquier imperio. Bueno, y también pensemos que el Imperio Británico estuvo ahí ubicado. Es decir, desde el punto de vista ruso nos interesaría controlar el Cáucaso. Es decir, podemos hacer un documento, redactar un documento diciendo cuáles son los imperativos geopolíticos de Rusia. Pues uno, teniendo en cuenta de que es un país cuyo corazón está en el extremo más cercano a los Urales de la gran llanura europea, pues establecer sus líneas de defensa lo más lejos posible, controlando uno, el istmo de Karelia, 2, la orilla del Báltico, 3, alejando las fronteras lo más lejos posible de Moscú y lo más dentro posible de dentro de esa cadena, esa gran llanura europea.
4, intentando establecer una primera línea de defensa en los Cárpatos. Y 5, intentando controlar el Cáucaso. Pues esto tan sencillo es un análisis geopolítico de la Rusia europea. Nuestro punto de partida va a ser el fin de la Primera Guerra Mundial. Tenemos en pantalla un mapa que representa los cambios de frontera que tuvieron lugar en Europa tras la fragmentación del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Vemos a la derecha del mapa, en color verde oliva, los territorios de Rusia y marcado con una línea roja, las fronteras de los nuevos países que surgieron. Si bien en el frente occidental la guerra se caracterizó por el estancamiento, la famosa guerra de trincheras, en el frente oriental, que enfrentó al Imperio Alemán y al Imperio Ruso, la guerra se caracterizó por ser una guerra de maniobra. El Imperio Alemán pretendía obtener una victoria rápida frente a los rusos para poder concentrar sus energías y sus esfuerzos frente a Francia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, en esa larga línea de trincheras que iba desde el Mar del Norte hasta Suiza. Y lo consiguieron, es decir, Alemania consiguió una victoria rápida y decisiva sobre Rusia. Acontecimiento que además pues, influyó en el descrédito de la monarquía, en fin, y esto, pues, en fin, los acontecimientos de la revolución que llevaron a que al gobierno surgido, al gobierno bolchevique surgido de esta revolución, después de haber perdido una guerra, pues estaba en una situación de mucha debilidad. Y entonces tuvieron que conceder, pues, la pérdida de territorios, y aquel momento de debilidad fue aprovechado por algunas regiones del antiguo imperio zarista, el imperio ruso, para proclamarse una nación soberana e independizarse. Entonces, si miramos al mapa, vemos que donde antes estaba todo este color verde, toda esta región, esta extensión de color verde que era el antiguo imperio ruso, pues tenemos arriba Finlandia se convirtió al término de la Primera Guerra Mundial en un país soberano. O sea, Rusia perdió, bueno, la Unión Soviética perdió Finlandia. Luego tenemos Lituania, Letonia, Estonia, que pasaron a ser países independientes. Vemos a continuación Polonia. Polonia había desaparecido como país en 1792 y había quedado su territorio dividido entre el Imperio Alemán, bueno, entre Prusia primero y lo que luego fue el Segundo Reich alemán, y Rusia. Entonces, después de ese lapso de tiempo entre 1792 y 1918, Polonia, país independiente. Luego seguimos más abajo, más al sur, y encontramos que en la frontera entre la nueva Unión Soviética y Rumanía, la Unión Soviética perdió un territorio que había sido parte del Imperio Ruso y que la región de Besarabia, que pasó a formar parte de Rumanía. Y luego nos queda el Cáucaso, en el que no hubo grandes cambios. Allí, gracias a la intervención del Ejército Rojo y la participación de los comunistas locales, pues los territorios que hoy en día forman parte de Azerbaiyán, Georgia y Armenia, permanecieron dentro de la Unión Soviética. Vemos entonces la pérdida de un montón de territorios, y ahora solo tenemos que pensar cuáles eran los imperativos geopolíticos de Rusia. Repasemos. 1. Controlar el istmo de Karelia, poder controlar Finlandia para impedir pues, cualquier aproximación desde la península escandinava, o bien que Finlandia fuese a una cabeza de puente. 2. Controlar el litoral del Báltico. 3. Intentar lograr que la frontera de Rusia, o en este caso de la Unión Soviética, del país, esté lo más lejos posible de Moscú. 4. Controlar, hacer posible los Cárpatos, la cadena montañosa que está en Rumanía, y convertirla en la primera línea de defensa. Y 5. Mantener el control del Cáucaso. Si entendemos bien estos
5 principios geopolíticos, seremos capaces pues, de anticipar qué hizo la Unión Soviética entre 1918 y 1939. Primero, intentaron alargar la frontera de la Unión Soviética lo más dentro posible de la gran llanura europea. ¿Y eso qué supuso? Que la Unión Soviética invadió Polonia, intentó tomar el control de Polonia. En una guerra entre 1919 y 1920, que vamos a decir milagrosamente ganaron los polacos. Digo milagrosamente porque se habla del milagro del Vístula. 2. Después de este intento fallido, y ante el auge de la Alemania nazi, llegaron a un acuerdo, los famosos acuerdos Ribbentrop-Molotov, por el nombre, estos acuerdos que reciben el nombre de los dos primeros, de los dos ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, en la que la Alemania nazi y la Unión Soviética se repartieron Europa del Este. Y lo que pusieron sobre la mesa la Unión Soviética es que ellos lo que querían era, 1, recuperar Finlandia, 2, recuperar Lituania, Letonia y Estonia, y 3, recuperar Besarabia. Esos movimientos responden a los imperativos geopolíticos que mencionamos viendo el mapa de Europa. Y efectivamente, en 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia, la llamada Guerra de Invierno. Los finlandeses se defendieron pues heroicamente, se lo hicieron pasar muy mal a la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo pérdidas calamitosas, pero siendo Finlandia un país pequeño en cuanto a la base demográfica y recursos, un país pobre, en aquel entonces un país pobre, pues no pudo ofrecer una resistencia durante mucho tiempo. Y tuvo que sentarse a firmar una paz por la que entregó el importantes territorios de Finlandia, de la región de Karelia, del istmo de Karelia. Es decir, la Unión Soviética logró ese objetivo que se había planteado de controlar el istmo de Karelia con una guerra de agresión a Finlandia. 2. En el momento en que la Alemania nazi invade Polonia, el 1 de septiembre de 1939, pues a las pocas semanas, cuando ya Polonia estaba derrotada, o casi prácticamente derrotada, el día 17, la Unión Soviética invadió Polonia para quedarse con un buen trozo de Polonia. Por el camino también tomó el control de regiones de Besarabia y finalmente en 1940 lanzó un ultimátum a Lituania, Letonia y Estonia diciendo que ante el cambiante panorama internacional, la seguridad de la Unión Soviética dependía de controlar efectivamente el litoral del Báltico y que necesitaba la Unión Soviética establecer bases militares en estos países. Bases militares que, ante la enorme desigualdad de medios, pues los países tuvieron que conceder. Y al final, en una en un anticipo de lo que fue la toma del control de Crimea por parte de Rusia en 2014, esas bases militares fueron cabeza de puente para poder luego participar, es decir, fueron cabeza de puente para una operación militar de tomar el control de Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, en vísperas de la invasión de la Alemania nazi de la Unión Soviética, en 1941, vemos que los imperativos geopolíticos se habían cumplido. La Unión Soviética había controlado el istmo de Karelia, invadiendo Finlandia y firmando una paz en la que tomaba el control de territorios. 2. Invadiendo y tomando el control de Lituania, Letonia, Estonia. 3. Tomando el control de Polonia y controlando Besarabia. Es decir, si uno entiende los imperativos geopolíticos de Rusia, puede entender perfectamente cuáles son los movimientos que siguió Rusia en el periodo de entreguerras. Saltamos al fin de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, al contrario que en la primera, es una potencia ganadora, puede establecer los cambios de frontera a su gusto, a que le beneficien, y los vemos aquí en el mapa que tenemos en pantalla. Además, este mapa nos muestra mucho mejor que el anterior, que yo les hablaba de los cambios de frontera
entre Finlandia y la Unión Soviética. Aquí se ve claramente el trozo del istmo de Karelia que se quedó en la Unión Soviética después de la Guerra de Invierno y en 1939 y 1940, y luego está también un episodio, la Guerra de Continuación en 1944. Es más, Finlandia, esto es un detalle que no se veía, perdió su salida aquí al Océano Ártico. Vemos que Lituania, Letonia y Estonia, que habían sido países independientes entre 1918 y 1940, no recuperaron la libertad, fueron invadidos por la Alemania nazi, y cuando los soviéticos expulsaron a los alemanes de Lituania, Letonia y Estonia, no permitieron que estos países pues volvieran a ser democracias liberales con la economía de mercado. Se convirtieron en 3 repúblicas socialistas soviéticas que formaron parte de la Unión Soviética. Luego, vemos una cosa curiosísima. Las fronteras de Polonia cambiaron, pero es que las fronteras de Polonia cambiaron perdiendo por un extremo, el extremo oriental, perdiendo territorio que pasó a formar parte de la Unión Soviética, y fue por ello compensado a su vez sucedió mientras las fronteras occidentales de Polonia se introdujeron en lo que antes era Alemania. Es como si Polonia la hubiesen levantado, como si Polonia hubiese sido una mesa que la hubiesen levantado entre varios y la hubiesen rodado más hacia el oeste. ¿Qué logró con esto la Unión Soviética? Pues que la frontera entre la Unión Soviética y Polonia estaba mucho más al oeste. Es decir, cumplía ese imperativo geopolítico de que la frontera de la Unión Soviética en su lado occidental esté lo más alejado posible de Moscú. Pero además tenemos que recordar que Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria se convirtieron en países comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Unión Soviética ocupó todos estos países durante la guerra y a su término pues se las maniobró para que tomaran el poder las fuerzas comunistas. Y no me olvido de que la región de Besarabia, que era una región que formaba parte de las peticiones, de las ambiciones de la Unión Soviética cuando negoció con la Alemania nazi el reparto del pacto Ribbentrop-Molotov, cumpliendo ese imperativo geopolítico de intentar tener las líneas de defensa lo más cerca posible de las montañas de los Cárpatos, pues esa región que pasó de llamarse Besarabia a Moldavia, pues se convirtió en una república socialista parte de la Unión Soviética. Pero bueno, lo interesante lo vamos a ver mucho más claramente en el próximo mapa, que es cómo la Unión Soviética se dotó de un escudo defensivo formado por países aliados que le permitieron tener un colchón que se adentraba muy mucho en la gran llanura europea. Aquí tenemos el mapa de Europa entre 1945 y 1989. Y vemos claramente que tenemos a la Unión Soviética, tenemos marcado Moscú y tenemos un colchón, un cinturón, un escudo de países aliados: Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Si vemos, ahora Berlín está dentro de los límites de una nación aliada y la línea de defensa, la frontera de la República Democrática Alemana está bien dentro. Si miramos la situación desde el punto de vista de Moscú entre 1945 y 1989, pues era muchísimo más ventajosa que el punto de partida de 1914 del primer mapa que vimos al término de antes, donde vimos cómo era antes y después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, vemos este enorme colchón. La creación de la alianza, el Pacto de Varsovia, que unió a todos estos países, que en aquel entonces se llamaban países satélites, porque la soberanía que tenían era limitada. Sus gobiernos comunistas habían sido pues impuestos a punta, es decir, sutilmente con la punta del cañón de los tanques que liberaron estos territorios de la Alemania nazi. Se crearon gobiernos comunistas que además pues, terminaron formando una alianza que era una alternativa o una respuesta a la OTAN. Entonces vemos que este colchón de países respondía sobre todo a la existencia de una Polonia aliada y de una República Democrática Alemana, pues respondían a este imperativo
geopolítico de intentar tener la línea de defensa rusa, soviética, lo más lejos posible de Moscú. Es por eso que si entendemos la situación cómoda, es decir, desde el punto de vista de los planificadores que estaban en Moscú, la situación entre 1945 y 1989 era óptima. De ahí la gran catástrofe que supuso la disolución de la Unión Soviética. Aquí vemos claramente el enorme retroceso que supuso, desde el punto de vista de los planificadores rusos, la caída de la Unión Soviética. Vemos en el mapa a la izquierda, se ve claramente, si vemos que esa línea azul es el borde de los países del Pacto de Varsovia, digamos la línea defensiva rusa que pasa por la Alemania comunista y que hacía que la primera línea de defensa, porque además en la Alemania comunista había un grupo de ejércitos soviéticos que estaba allí para una hipotética tercera guerra mundial, pues esa era la primera línea de la Unión Soviética y vemos que está bien lejos de Moscú. Cuando se disuelve la Unión Soviética pasan dos cosas, que Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, no solo rompen con Moscú, una vez que se convierten en países soberanos, no solo rompen con Moscú desde el punto de vista de las alianzas militares, sino que buscan eh, protección dentro del tradicional enemigo de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es más, tres antiguas repúblicas soviéticas, Lituania, Letonia y Estonia, piden entrar en la OTAN y piden entrar a la Unión Europea. Es decir, Rusia no solo termina perdiendo lo que era una avanzadísima línea de defensa que estaba bien lejos de Moscú, sino que ahora se le da vuelta absolutamente la partida. Ahora pierde todos esos territorios, su línea de defensa en el mapa a la derecha, en el azul, que es la frontera de Rusia, vemos que esa línea defensiva se acerca de nuevo, retrocede, vuelve a estar muy cerca de Moscú. Es más, encima, países vecinos forman parte de la OTAN. Recordemos, y en el caso de Lituania, Letonia, Estonia, supone que la OTAN tiene una cabeza de playa en la orilla del Báltico. Y solo quedan como colchón dos países, Bielorrusia y Ucrania. Y ahora solo tenemos que pensar qué ha sucedido en los últimos 6 años y entenderemos por qué Rusia ha intervenido tan decisivamente en Ucrania en 2014 y en Bielorrusia 2020. Si uno ha entendido los imperativos geopolíticos de Rusia, entenderá la importancia que tiene para Rusia Ucrania y Bielorrusia, porque son sus únicos anclajes, o sea, son los únicos anclajes que les quedan a Moscú ahora mismo en Europa. Porque si Rusia ya no ejerce ninguna influencia en estos dos países, pues ya a Rusia solo le quedan sus aliados del Cáucaso y de Asia Central. Rusia sería un país que pintaría mucho menos en Europa. Por eso son de vital importancia para Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pues esto, señores, es un análisis geopolítico. Uno arranca con un mapa, uno mira los accidentes geográficos, uno entiende cuáles son las necesidades de un país a partir de esos accidentes geográficos y a partir de ahí ya se puede trazar las jugadas que va a hacer ese país, porque ese país va a tener siempre que responder a una realidad física inmaterial que perdura década tras década. La verdad es que yo soy el primer sorprendido de que haya podido hablar tanto y tanto con simplemente un puñado de mapas.
Yo siempre he odiado PowerPoint, lo odio con todas mis fuerzas. Y he defendido que un profesor debería ser capaz de entrar en una clase e impartir pues una hora con un mapa delante. Es que con un mapa delante se puede estar hablando mucho, se puede sacar muchos análisis, se puede entender muchas cosas con un mapa delante. Y bueno, creo que lo he intentado, al menos lo he intentado demostrar. Pero el que haya llegado a este momento del vídeo, estoy seguro que lo que tendrá en la cabeza es, vale, esto está muy bien, pero yo quiero más, quiero poder aplicar este tipo de análisis a otras regiones. Entonces, lo que les recomiendo es que, pues, por ejemplo, dos libros, fundamentalmente. La venganza de la geografía, de Robert Kaplan. Y este otro, Prisioneros de la geografía, de Tim Marshall. Fíjense los títulos. La venganza de la geografía y Prisioneros de la geografía. La idea de que los imperativos geopolíticos, los imperativos geográficos van a estar ahí y que no podemos escapar de ellos. Los dos, a pesar de que les haya mostrado la versión original en inglés, están los dos traducidos al español. Y son pues dos libros bastante asequibles y son sobre todo libros entretenidos. En próximos vídeos, en próximas ocasiones, ya les tendré oportunidad de recomendarles más lecturas. En cualquier caso, como siempre, les recomiendo, les aconsejo que cualquier sugerencia que tengan para próximos vídeos me las dejan en comentarios, que siempre para mí será pues un estímulo para darle vueltas a ideas. Al fin y al cabo, pues este canal está arrancando, no he llegado ni a los 10 vídeos, así que se me abre un horizonte infinito de temas y de posibilidades. Así que bueno, pues hasta la próxima ocasión y nada, hasta muy pronto.